Soy Marce y esto es Voz Migrante. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Voz Migrante, este espacio en el que, como ya saben, entrevistamos y platicamos con diferentes migrantes para que nos cuenten sus historias, para que nos podamos sentir identificados, para que podamos aprender de sus propias experiencias y además para sentirnos más acompañados en este proceso de migración. El día de hoy estoy muy emocionada porque estamos grabando en vivo, que a veces ya hemos grabado un poquito más de entrevistas pues en línea por la distancia, pero de verdad es que es un honor y me siento súper agradecida porque vino hasta Mannheim únicamente para grabar esta entrevista. Así que va a estar increíble. Estoy muy emocionada y pues Cata, bienvenida a este espacio. Muchas gracias, Marce, por este espacio que lo encuentro tan maravilloso, que me apareció espontáneamente por Instagram y me encanta. Por algo lo cliqué y dije, hay algo aquí. Y empecé a mirar y dije, ¿qué tal si sería contar la historia en el podcast? Probé y bueno, aquí estamos. Sí, no, me encanta. O sea, qué bueno que me escribiste porque justamente, como dices, es lo que queremos, que lleguen esas historias a gente a la que le pueda servir, ¿no? Claro, ¿no? Y aparte son dos historias que contar, porque uno primero es la migración como tal, cómo lo viví yo, mi experiencia de chilena en Alemania, pero también está la historia de yo, Catalina López, enfermera en Alemania. Enfermera chilena en Alemania. Sí, sí, claro, o sea, es como... O latina también, porque Total. es como una historia en conjunto. Son muchas historias que se va viendo ahora en conjunto. Sí. Así que eso. Bueno, mi historia en realidad comienza hace mucho tiempo porque yo estudié en colegio alemán, que impartieron el idioma. Entonces yo salí del colegio en el 2013, pero yo ahí hice un intercambio. Me vine acá a Alemania por 2 meses y medio, como de diciembre del 2012 hasta febrero del 2013. Viví con una familia alemana, viví la cultura, fui al colegio y quedé enamoradísima de lo que es la cultura alemana. Eso fue en el sur, como en Schwarzwald, por Rottweil. Y yo dije, yo me voy a venir a Alemania y me voy a venir a trabajar, o sea, así de segura. Desde ahí tú ya lo tenías en la Ya mira. lo tenía claro. Y yo ya tenía claro que quería estudiar enfermería. Entonces dije, bueno, mi plan es volver, terminar, bueno, el colegio, después terminar la universidad, que eran 5 años más planeados, y después volver, ver la forma de cómo venirme para acá. De hecho, mi último trabajo en el colegio para dar el Sprachdiplom, lo que sea, ¿cómo se llama? Prueba de idioma en alemán. Mi tema para el Sprach fue enfermeras chilenas versus enfermeras en Alemania. Desde ahí. 2013 estamos hablando. Y claro, yo ahí sabía, tenía muy claro que esto no era lo mismo, que no se estudiaba en una universidad, que había que haber un proceso como de homologación. Antes no sabía la palabra, pero ahora ya sé que es homologación de título. Y dije, bueno, lo que será, tenga que venir. Y seguí mi plan. Bueno, ahí entre medio ya fui a la universidad y todo, pero aún así yo siempre tuve el bichito de no sé para qué veo esta materia, no lo voy a tomar tan en serio porque en realidad no, en Alemania no se verá, yo creo. Hay muchas cosas que eran como ya del gobierno de Chile, dice, y ahí es como, ya bueno, me lo aprenderé para la prueba, pero después en Alemania no lo necesito. Claro. Pero esto totalmente calladita, nunca le dije nada a nadie. ¿Por qué? Porque yo soy muy creyente de que no, mientras no cuentas las cosas que todavía no van a pasar, por ejemplo, tus planes a futuro, nadie va a interferir, la energía de nadie va a interferir y solo tú tienes el poder de controlar eso. Y así lo hice. Sí tuve una personita estrella ahí que fue una profe de alemán mía, que ella siempre me dijo, Cata, ¿por qué no ves más allá? Y un día le dije, es que yo sí quiero ver más allá. Y me dijo, entonces inténtalo. Y ella siempre me apoyó, de hecho me ayudó mucho en todo lo que es volver a dar las pruebas de alemán ya ahora de grande. Claro. Ella no me cobró dinero ni nada porque hay una amistad de por medio y siempre hemos estado en contacto. Y ella fue la primera en confiar en mí. Pero claro, eso era un secreto entre las dos en ese minuto. Y bueno, ya yo no quería contarle a mis padres en realidad, no por egoísmo ni nada. Yo sabía que me iban a apoyar al 100%, pero quería que fuera un esfuerzo mío. No quería que los demás vayan a decir, pero es que los papás de la Cata le pagaron todo. Yeah. Vieron todo, pero si se lo pagaron ellos. Ellos no tenían ni idea. Yo hice todo solita. Claro. Llegó el tiempo de que salí de la universidad y el día que egresé me puse a contactar todas las
las empresas, bueno, en realidad en el 2020 quedé entre medio de terminar y todo, no pude avanzar, quedé en el último año, pero empecé a averiguar y después ya cuando egresé, a los meses empecé a averiguar y enviar solicitudes y todo hasta que ya llegué a una empresa que más o menos me dije, ya con esta voy a intentar. Empecé a tocar puertas, como le digo yo, de hablarle a personas que se veían así como, tú te viniste con un grupo en Facebook de enfermeras chilenas en Alemania, que era chiquito, ahora es grande. Bueno, yo Facebook ya yo no lo utilizo, pero me metía solamente para el grupo. Claro. Entonces ahí yo fui conociendo mucha gente también entre medio de todo este proceso y fui haciendo amistades también en el camino. Y la mayoría ya están acá, o incluso hay unos que todavía siguen el proceso largo en Chile. O algunos que ya desistieron de por sí, porque así es, porque de repente es tanto que demora, que los papeles, que aquí, que allá, que al final se te hace un camino eterno. Y bueno, para resumir esos años ya llegué con esta empresa, pero esta empresa te daba el alemán y yo en realidad... Ya estaba. Claro, pero igual del colegio al 2020 ya había pasado un buen tiempo sin estudiar el alemán porque mi familia nadie habla en alemán. Y tampoco tenía con quién practicarlo. Así que, bueno, ahí yo hablé con ellos, me dijeron puedes ingresar en el último grupo que sería ya el nivel B2, pero ahí tenía que irme a la capital y la capital me queda 7 horas de mi casa. Tendría que haber visto alojamiento y todo, y es muy caro, y yo no tenía el dinero, y tampoco me permitían trabajar como enfermera o lo que sea, porque ellos daban un estipendio de unos 300 euros, por así decirlo, mensual. Eso en Chile no alcanza para vivir. Entonces tuve que, igual pasaron cosas, esto ya estoy hablando año 2022, porque como te digo, el proceso es súper largo de que me acepten, que esto, que lo otro, que llegue el tiempo del curso. Al final tuve que desistir. Y dije, ya, voy a tener que trabajar y quizá aplazar esto de Alemania. Y también me sirvió mucho para resolver temas míos, quizá crecer ya como profesional, porque ahí ese tiempo se me dio para poder crear un poco de experiencia. Alcancé a entrar a un área que yo en ese minuto creía que había que tener más experiencia para entrar. Entré de cero, me dieron la oportunidad, que fue endoscopía. Y fue un mundo bonito y se me abrieron muchas puertas, pero claro, todos eran reemplazos. Entonces nada era eterno, nada era indefinido. Entonces ya, llegué a endoscopía, después me tuve que volver a Temuco, que es donde vivo, en el sur. Y también se dio la oportunidad de que pude crecer como yo misma también, no solamente profesionalmente, sino que necesitaba un poquito de herramientas de... quizá, ¿cómo decirlo?, crecer como adulta, independiente, y tener un poco más de fuerza. ¿Por qué? Me doy cuenta de esto ahora que vivo acá, que he necesitado la fuerza de no sé dónde para de repente aguantar estoy lejos de todos. Y eso pesa. El duelo migratorio antes yo lo había escuchado ya así como, es que existe eso del duelo migratorio. Y yo trataba de hacerle el quite porque decían, no me va a quitar mi sueño. Pero ya cuando me tocó vivirlo fue como, sí. Ahora veo por qué me demoré también. No solamente es cuestión de papeleo, sino que es cuestión de que el tiempo divino, Dios sabe de sus tiempos. Pero yo dije, menos mal que no me vine antes. No estaba lista, pero en el minuto yo decía, ¿pero por qué? Si yo hice todo. Estaba lista, pero no estaba lista. Pasó que ya, llegó el 2023, si no me equivoco, y justo mi mamá se tuvo que hacer una operación de rodilla. Y yo ya había renunciado a mi trabajo porque yo ya me iba, tenía ya listo, demoré en el 2023, me dijeron, no, en abril ya, fines de abril tú te vas, hice despedida, me fui a despedir de mis compañeros. Tú ya estabas casi que en Alemania. No, yo ya estaba acá, yo ya vivía acá. Yo ya le decía, es que no tengo tiempo, no me puedo juntar porque ya me voy. Y ahí ya empecé a contar de a poco. A algunos dije, ¿sabes qué? Estoy haciendo esta despedida porque me voy a Alemania, y ahí todo el mundo se enteró. Fui a pedir la visa y pasaron un par de días y me llamaron y dijeron, ven a retirar tu documentación. Y yo, voy a ir a buscar la visa y todo, porque me dijeron que llegaba el correo. Pero el correo no decía exactamente qué, sino que venga a retirar la documentación. Fui y me rechazaron la visa. Yo había renunciado a mi trabajo, yo ya había pagado y barato no era. Deben haber sido unos
digamos, cerca de 90 euros Claro. perdidos, Sí, que los tuve que pagar yo, no lo pagaba la empresa que me llevaba, eso me lo iban a devolver una vez que estuviera acá. Entonces yo dije, ¿y ahora qué? Era parte de mis ahorros. Y no, encontrar trabajo estaba difícil, y aparte, ¿cómo encuentro trabajo si al final supuestamente me dijeron ya en un mes más vuélvela a pedir? Bueno, volví ese mes a pedirla, pero eso demoraba, ¿cuánto? No la pedí al mes, eso fue que me cambiaron el vuelo. Pero al final obviamente no pude tomar el vuelo porque la visa ahí estaba. Claro. Al final me dijeron ya, bueno, nada que hacer. Cata, hablé con mi familia y me dijeron, Cata, ¿te parece si mejor, mientras esperas a la visa y todo, cuidas a la mamá, me la acompañas a la operación y todo, te quedas en Santiago con ella el tiempo que ella necesite mientras esperas lo de la visa? Y así nadie me obligaba a trabajar ni todo. Y claro, mis papás me apoyaron completamente con esa decisión y dije, quizás es por esto. Claro. Porque yo no sabía si iba a poder estar siquiera para la operación de mi mamá. Uh-huh. Aquí ya estoy hablando a comienzo de junio del 2023. No, 2024. 2024 sí, te llevamos fue. en 2024. Y oye, es que tanto tiempo de caí para acá. Es que cuando qué locura, renuncié, claro. Y yo renuncié 2 veces a mi trabajo. O sea, fue mucha historia. Y bueno, la última vez que renuncié, ahí me tocó cuidar a mi mamá y dije, ya, me voy a Santiago y me voy de enfermera personal. Así que ahí fui a cuidarla y la verdad es que fue muy difícil porque lo pasó muy mal. Con decirte que la primera noche no toleró el primer medicamento, que fue un tramadol, y yo estaba durmiendo ahí con ella, entonces tuve que correr y todo estaba desorientado, o sea, muy mal. Uy. Y no fue tanto el dolor de la rodilla en sí, sino que el medicamento. El medicamento no lo toleró, yo corriendo para allá, para acá, las enfermeras allá, y ya sabían que yo era enfermera igual, entonces yo les decía como, les hablaba Hay como... que hacer esto y esto y Sí, esto. es como mi mamá tiene esto, lo otro con palabras técnicas, entonces Claro. eso me sirvió, porque mi mamá no estaba acá capaz ni siquiera de tocar el timbre. O sea, pobre, qué no. fuerte. Y después el cuidado con ella, ir al departamento, volver, que tenía controles, manejar y todo. Mi mamá no podía hacer muchas cosas, la tuve que ayudar completamente de cero, hasta el moverse en la cama. Entonces yo dije, Diosito, por algo me está haciendo esta jugada, porque en realidad a mí me rechazaron la visa por un papel que en realidad era tan absurdo, Marce, pero tan absurdo, que yo digo, es que si no fue Dios, entonces no sé qué fue, porque esto realmente es como, es que te tienes que quedar un poco. Y yo de verdad agradecí ese tiempo porque también me sirvió quedarme y conocerme un poco más con mi mamá, versión adulta, las dos, y vernos también, ella verme como profesional y me reconoció en mi cara de gracias por quedarte conmigo, porque yo sé que nadie más me hubiera cuidado más como tú. Claro. A pesar que de repente era como, eres mala enfermera, y yo, eres mala paciente. Pero aprendimos a conocernos más, nos unimos. Claro. Y fue lindo. La verdad es que yo agradezco mucho ahora, como te digo, ahora. Quizá en el momento yo decía, pero la visa. Pero me tocó esperar esos meses y yo dije, apuesto a que cuando yo vuelva a Temuco con mi mamá, cuando ya le den el alta de que pueda volver a la casa, me van a decir, venga a buscar su visa, porque obviamente tuve que en esos meses volver a solicitarla, pero demoraron. Estaba en trámite, claro. Y es un volado porque no sabes cuánto se va a tardar. No, y yo enviaba correo, estará lista, y es como, no, todavía no, todavía no. Y es terrible. Pero bueno, la cosa es que yo traté de soltar y dije, si Dios lo quiere así, así será. Y como te digo, yo estaba convencida de que dije, voy a llegar a Temuco y me van a hacer esa de que voy a tener que volver al día siguiente y ir y volver. Dicho y hecho. No puede ser. Dicho y hecho, volví y llegué a Temuco. Segundo día, su visa ha sido aprobada, porque ahí me llegó el correo diciendo que era aprobada. Wow. Y yo como, ahora tengo que sacar pasaje. Y tengo que volver. Y tengo que volver. Eso es toda una noche en bus. Llegué directo porque justo el bus me dejaba como unos metros de la embajada, así que bien, llegué, la retiré y dije, por fin. Hice la llamada afuera y lloré porque dije, es que por fin. Y a ver, eso debe haber sido como el 26 de agosto más o menos del 2024. Uh-huh. El 10 de septiembre yo viajé para acá. Y desde ahí que yo estoy acá. Wow. Y fue heavy porque fue como el golpe de realidad. Claro. Fue el golpe de realidad. Y que yo en realidad sentí que ya, qué emoción hacer la maleta y todo, despedirme ahora de verdad de la gente, volver a despedirme. Claro. Y ya viajar y la emoción de llegar acá y es como todo nuevo y es que qué bonito.
Pero me pasó que yo después, el primer mes, sobre todo la primera semana, me la lloré toda. Sentí lo que era realmente el duelo migratorio. Ahí llegó el duelo migratorio. Ahí me llegó el golpe de realidad y yo dije, esto no es una avenida de turisteo. Esto es venir allá a ponerse las pilas y valerme por mí misma. Y fue tan fuerte el cambio que yo realmente dije, ¿por qué no estoy contenta? Es como sentirme ay, por fin estoy logrando todos mis sueños. En un minuto lo mirás y es como, sí, qué lindo, sacando fotos por aquí, por allá, con las amistades recorriendo la ciudad. Pero ya cuando caí en cuenta dije, esto está pasando. Y yo lo decía tantos años, que en realidad fue como chocante. Y a mí, yo tengo una prima que es como mi hermana en Canadá, y ella se fue el 2023. Se fue con su pareja, chileno. Se fueron los dos juntos para allá. Y ella me dijo, pero qué raro que estés sufriendo tanto el primer mes y generalmente es como la versión luna de miel del migrante. Claro. Y le digo, es que no sé, no, me siento feliz, pero me siento culpable de estar llorando por pena, pero fueron muchas emociones. Oye, es que el duelo migratorio, oye, es una locura y aparte, como dices, como que si tú no migras, antes de que tú migraras, por ejemplo, te lo platican y te dicen, es que se siente así, me siento culpable y bla, bla, bla. Y como que no alcanzas a entenderlo hasta que realmente ya lo estás viviendo, porque si son una mezcla de emociones y sentimientos muy rara, ¿no? Y que pensarías que no pueden ir juntos porque estás feliz de que se te cumplió tu sueño, pero al mismo tiempo estás triste porque está tu familia lejos y sientes culpa de no estar con ellos. Entonces es como una revolución. Pero te iba a decir, antes de adentrarnos ahora sí como ya en la cata en Alemania, que ya es como esta nueva etapa y faceta tuya, me gustaría hacerte algunas preguntas de todo porque ya nos contaste toda la travesía que fue. En resumen, porque el resumen, me detengo, sí, porque claro, los 4 fueron años. Es que fueron años de proceso. O sea, porque algo que a mí me llama muchísimo la atención de tu historia es cómo tú tenías siempre muy claro qué ibas a hacer, cómo lo ibas a hacer. O sea, tú sabías, yo quiero ser enfermera en Alemania, o sea, y eso lo tenías muy, muy claro. Y aparte reconocer tu tenacidad, porque fácil, como hasta tú dijiste, hay compañeros que quizás se rinden porque no es fácil, o sea, es un proceso que no es fácil, es trámites, papeleos, también estudiar, exámenes, 1000 cosas, ¿no? Entonces, justamente para adentrarnos un poquito en cómo fue que fuiste viviendo todo esto, te quería preguntar si en algún momento existió el miedo en todos esos procesos. O sea, no sé si miedo a que no se pudiera, miedo a fracasar, porque yo creo que también el miedo muchas veces paraliza a muchas personas. Entonces, ¿cómo fue tu relación con el miedo? ¿Lo sentiste? ¿No lo sentiste? ¿Cómo fue para ti eso? Obviamente sentí miedo en todas las decisiones que yo tomé, porque cada una era una consecuencia o un avance. Y siempre era, ¿y si lo hago? ¿Será? ¿Realmente será para mí? Y yo de repente decía, ¿y si estoy perdiendo tanto tiempo en centrarme? Y ese era mi miedo, es como, ¿estaré perdiendo tiempo en esto? Y en realidad mi sitio es quedarme aquí. No sé si será por cerca de la familia, porque tampoco es que seamos un núcleo que sea dependiente. A mí lo que me gusta es que mi familia me ha criado de una forma que, si bien no somos nuestra red de apoyo, pero también es como, si tienes que volar, vuela, no te vamos a tener acá. Entonces eso igual me dio herramientas de no sentir el miedo de sentir que estoy abandonando a mi familia. ¿No? De hecho, un día mi mamá, cuando era chica, me dijo, ¿tú no has pensado alguna vez en irte al extranjero? Tú que estudiaste, ya que te dejamos ahí en el colegio alemán, aprendiste el idioma y todo. Y yo por dentro, mamá, si supieras, te lo juro que estoy buscando el momento de contártelo, pero déjame un poco. Si supieras que sí me voy a ir. Que sí me voy a ir. Pero ella siempre tuvo la convicción, y bueno, mi papá también. Mis papás son separados, vuelto a casar, entonces mis dos familias, por ambos lados, cualquiera, mis abuelos por ambos lados, todos, yo sé que tenían la esperanza, pero yo nunca demostré nada. Entonces también era mi miedo de que si yo contaba, fracasara. Y de hecho me pasó en ese momento cuando la visa, cuando yo ya conté. Cuando yo le conté a mi mamá fue para el Día de las Mamás, como entre 2023. A ella fue un año antes, porque yo ya había aprobado mis exámenes de alemán. Yo lo di entre noviembre del 2022 y ya terminando la última prueba, porque obviamente no la aprobé la primera, las otras, en marzo del 2024. Me llegaron los papeles
en abril y en mayo era el Día de la Mamá. Entonces dije, le quiero dar esta sorpresa a mi mamá. Teniendo el papel, así ya lo recibí, es como, toma, míralos. Y ella no entendiendo nada en alemán, pero sabiendo de que algo había en alemán. Y yo creí que ella iba a llorar y lloré yo. No podía estar hablando porque es como lo tenía tan cerrado, tan guardado tantos años, que a ella entregué mis miedos. Entonces el miedo siempre ha estado, porque dije, ahora que ya se lo entregué, que ya hablé, que ya le estoy contando como mi huevito que yo tenía concentrado aquí, ahora es como, aquí está el pollito. Claro. Entonces les conté eso, me puse a llorar yo. Dijo, ¿pero por qué lloras? Es como, es que no sabes cuántos años llevo callándomelo. Hasta que lo logré y le dije, es que no quería de que, no como que se llevaran el crédito, porque de hecho el crédito se lo llevan todos mis papás porque el apoyo lo recibió siempre. Claro. Pero no quería que sea como, pero como te decía, los papás le pagaron el viaje, le pagaron el vuelo, le pagaron la estadía, le pagaron todo. No, claro. Yo quería tener mi esfuerzo con las herramientas que ellos me dieron. Ahí está claro, como la línea. Claro. Pero claro, yo me sentí que fallaba y que fallé en el minuto cuando me falló la documentación. Y ahí muchos me empezaron a preguntar, oye, ¿pero cuándo te vas? Y yo como, ¿cómo te explico que me rechazaron la visa? Y todos como, no, y no puedes hacer algo. Y yo como, tener que contar esto. Ese era el miedo que yo más tenía de contar las cosas, porque el por qué y cómo eran cosas que yo quería explicar. De hecho, en una vez yo subí en una historia de Instagram seleccionando, así en Close Friends, a todos los que le había dicho. Imagínate, me hice el tiempo de elegir a quienes había invitado a esa despedida para decirle, por favor, no me pregunten. Yo voy a contar, pero en este minuto no tengo nada, no sé qué hacer, estoy en la deriva. Por favor, porque me hiere, me dolía mucho que me preguntaran, porque era como, no sé, si yo tampoco sé. Hasta que, como te digo, de a poco se fue dando todo y los miedos se fueron yendo. Mi miedo de que mi mamá haya quedado mal, que la operación o qué sé yo, se desvaneció porque yo pude dejar a mi mamá sin muleta. Claro. Y eso fue lo más hermoso, la cuidé hasta el final, hasta lo que pude. Y ahora yo sé que ella anda independiente y volvió a manejar de lo más bien y todo. Pero yo ahí me pude ir tranquila. Yo veo que toda mi familia también está súper bien. No me fui con el miedo de que mi familia estuviera pasando algún mal momento, que me fui en mal momento de poder ayudarlos o qué sé yo, porque se dio todo en el momento preciso, en el momento más lindo, de que mi familia estaba todo bien, mis abuelos totalmente autovalentes, conscientes, sin problemas, muy estables. Entonces dije, todos los pacientes listos, entrega de turno, me puedo ir. Ay, me encanta y se me hace bien interesante, ¿no? El lugar que ocupaba el miedo y cómo a veces en lugar de usarlo como un freno también puede ser nuestro motor y es como, pues, aunque con todo y este miedo yo tengo que lograr y a pesar de tenerlo ahí, como hasta eres una lección, ¿no? De cómo no parar por el miedo, cómo Exacto. hacer las cosas con todo y miedo, ¿no? Porque luego es algo que puede frenar a muchos. Yo decía, es que porque soy Capricornio. Pero ahora después veo de que uno tiene fuerza interna y claro. digo, no era el signo. Claro, no, es la fuerza, la valentía y las ganas de hacer las cosas. Y la verdad es que te lo reconozco mucho porque yo sé que ahorita es muy fácil venir y contar ya que lo lograste y que ya estás viviendo otra etapa. Pero sí me imagino todo lo que tuviste que pasar, toda la incertidumbre, todas las dudas, y la verdad es que se me hace algo súper respetable cómo pudiste llevar todo ese proceso tan largo. Y ahorita hablando un poco más del tema de la burocracia, que también es un dolor de cabeza, yo lo sé, y más para Alemania, lo sabemos. ¿Qué consejos le darías a las personas que quizás están apenas como en un proceso, que quieren empezar a hacer trámites de visa? ¿Cómo lidiaste con tanto papeleo, con tantos trámites, tiempos, ¿Cómo fue para ti también tener que lidiar con todo eso? Bueno, yo sabía que sola no podía venirme. De que era posible de alguna forma, claro, pero no conocía en ese minuto a nadie que tuviera la misma convicción que yo de ser enfermera e irse a Alemania. Y, como te digo, en el momento empecé a averiguar de estas empresas y así como te encontré a ti en Instagram, me apareció una empresa que antes tenía otro nombre, y empecé a seguirlos desde ahí. Okay. Después caché que habían cambiado de nombre, pero los seguí en planes con ellos. Y ellos me fueron guiando, me fueron dando como las pautas. Entonces, debo reconocer que sin empresa no hubiera podido hacerlo tan fácil. Ahora,
tampoco podría ayudar personalmente a alguien a hacer el papeleo porque depende de la ciudad que se vaya, o sea, la región, porque la región donde yo me vine fue más fácil porque ellos querían contratar cierta cantidad de enfermeros. Entonces ellos hacían conexión con la empresa y así fue muy fácil porque así nos decían necesitamos solo esto y esto. Pero yo conozco otras empresas que piden otros documentos, entonces yo venía abierta a la posibilidad de que me vaya o al norte o al medio o al sur o donde sea, pero a Alemania. No tenía pensado algo fijo, pero hay mucha gente que dice a mí me gustaría ir, por decirte, a Berlín. Entonces mi documentación no le sirve a la persona que va a Berlín porque son diferentes procesos, por ejemplo, mi Urkunde, que sería mi certificado, no se hacía en la ciudad que estoy, que es en Düsseldorf. Se mandaba a Münster, si no me equivoco, porque era todo lo regional, ahí se ve ahí. Entonces es un proceso burocrático súper largo. Y claro, no le serviría a esa persona todo lo que se traspasa con lo que es en Berlín. Pero sí puedo recomendar de que averigüen bien las empresas que están como reconocidas por la embajada. Yo eso recomiendo, a mí me han hablado muchas personas. Bueno, yo igual hice 2 videos que los subí a TikTok, pero hay uno que fue el que yo hice que no digamos que fue viral, pero para mí es muchísimo, más de 5.000 likes y yo digo, con eso soy famosa. Bien, claro. Yo con eso ya soy famosa, Lady Gaga no es nada. Pero me empezaron a hablar muchas personas y yo obviamente como yo también toqué puertas, yo también respondo esos mensajes. Y obviamente por privado digo con qué empresa me vine, pero les digo los pros y los contras. Porque si bien mi historia fue larga, fue porque también hubieron cosas personales mías que yo tomé decisión de bajarme del proceso y después volver a sumarme con ellos. Que eso también no lo había comentado. Yo me bajé del proceso con ellos y después tuve que volver a entrar y la condición fue de que yo sacara la prueba con mis ahorros y todo. Entonces tuve que trabajar para pagarme las pruebas y ahí ir a poder darlas. Y por eso mi proceso no es el mismo cuando me preguntan por esta empresa, porque en realidad todo el resto de los compañeros que están conmigo vinieron y tomaron el curso desde cero, no sabían nada de alemán y llegaron hasta B2 en 7, 8 meses más o menos con la empresa. Entonces obviamente les digo, si te conviene y ganar 300 euros más o menos mensuales y puedes vivir con eso, entonces es para ti. Pero si no, hay que buscar otras que estén autorizadas porque hay muchas empresas de estafa. Y tengo un caso cercano de una amiga que nos reencontramos dando la prueba, que ella estaba en la misma universidad que yo, pero nos salimos al mismo tiempo y cada una siguió su vida. Y la cosa es de que nos reencontramos dando la prueba, fue como, enfermería en Alemania, y es como, sí. Pero ella me contó que se fue a esta otra empresa, que ya después al tiempo la vi de que se vino, todo bien, pero me dijo, Cata, lo estoy pasando pésimo. La estafaron, no le cumplieron lo prometido. Le dijeron, vamos a hacer el curso de alemán para la enfermería en alemán para poder hacer la homologación. La dejaron en un asilo de ancianos y sin avanzar, sin nada. ¡Qué locura! Y le habían prometido un departamento solo para ella, así como un estudio, no sé. Y la dejaron en un sótano, que pagando más de 700 euros, donde ella todavía no ganaba nada, y sin luz, sin nada, o sea, todo mal, a más de 1 hora y media del trabajo, porque eso fue en Berlín. No, pobre. No, entraron a robar, porque hay mucha gente que dice, no, es que en Alemania o en Europa no roban. Sí roban. A mí me robaron la semana pasada las zapatillas en el trabajo. ¿Cómo crees? No, sí, tengo una historia triste ahí. Claro. Entonces aquí no hay que confiarse de que no roban. Y no por eso hay que confiarse de cualquier empresa. Por eso digo, las que están autorizadas en la embajada son las que uno puede confiar. Y preguntar, tocar puertas. Si bien hay muchas personas que de repente no te contestan. Yo sé, me pasó que hay gente X que obviamente no son influencers porque no hay, que yo sepa, no hay muchos influencers latinos, por así decirlo, de enfermería que estén haciendo, como contando su día a día. Hay, pero pocos. Pero de ahí te voy a contar el por qué no hay tantos, porque ya lo descubrí. Pero para responder la pregunta hay que basarse, ojalá, en todo lo que diga la embajada, lo legal, y tocar puertas y preguntar a gente, por ejemplo, esto mismo, llegar al Instagram de las empresas y ir viendo y preguntándole a la gente que va comentando o qué sé yo, para ir viendo. Y de poco a poco ganarse un poquito más de confianza y ver qué es lo que es mejor para ti.
Claro, claro, y es la verdad súper buen consejo lo que dices, ¿no? Sí necesitas, si te quieres venir como enfermera a Alemania, sí necesitas ayuda, porque son procesos muy específicos, pero fijarte bien a quién le vas a pedir ayuda. Que sea una empresa certificada, que esté avalada, que tenga buenos comentarios, ¿no? Investigar bien, porque si no, pues sí puedes caer con un fraude, como tu amiga que pobre Sí. que le pasó todo eso. Pero ahora ya está bien y todo, pero fue porque tuvo que tocar puertas estando acá. Claro, claro. Sí, no, y aparte al final, pues se supone que estás con esa empresa para que te lleve bien, ¿no? Y que te cumpla lo que te está diciendo. Entonces, ay, pues qué difícil, pero bueno, súper buen consejo y que todo mundo, los que se quieran venir a Alemania, anoten bien el buscar una buena, pues sí, una buena empresa para que te ayude con todo el trámite. Sí. Otro tema que también te quería preguntar es ¿qué dice tu familia? O sea, después de tanto tiempo que te lo guardaste, ya nos platicaste cómo le dijiste a tu mamá en el Día de las Madres y cómo tú eras la que te daba como más sentimiento. Sí. Ya nos platicaste que como que todos siempre te decían que buscaras más oportunidades, pero yo creo que no hay nada como cuando ya llega el día, ¿no? Como cuando ya te vas, como cuando ya me voy a vivir a Alemania. ¿Cómo ha sido también eso para tu familia? Digo, estuviste muy cercana a tu mamá, muy cercano a tu familia, como lo mencionaste. ¿Qué ha sido también para ellos el ver todo este recorrido que hiciste y saber que ya lo lograste, pero que ya estás en Alemania? Mira, al comienzo, siempre hemos hecho videollamadas porque así nos comunicamos, pero tampoco es que nos llamemos todos los días, porque como te digo, mi familia no tiene esa dependencia así como de llorarnos en cada videollamada. Claro. Porque yo he visto casos, no solamente aquí, también en Chile, estando ahí mismo, y de que hay gente que llora y es como, pero si los viste ayer. Entonces yo con mi mamá nos llamamos, podemos hablar un rato y después todo bien y nos seguimos enviando memes y todo eso. Con mi papá también, una llamadita de vez en cuando, una vez a la semana. De repente yo le tiro la broma de, ¿te acuerdas que tienes una hija que está viviendo a 13.000 kilómetros lejos tuyo? Y es como, mira, no sabía. Entonces, somos bromistas. En ese sentido, tenemos esa buena comunicación. Pero obviamente hay momentos que me dicen, te extraño, hoy te eché de menos. Y ahí es cuando yo me ablando el corazón y es como, ¡ay, pero para vivo sola! Y ahí puedo llorar. Me ha pasado con mi mamá que en ciertos momentos, por ejemplo, su cumpleaños es 3 semanas antes que el mío. Ella está en diciembre, el 16. Y yo le mandé a hacer un desayuno, le mandé a hacer todo vía online, o sea, todo congeniando así como ya en llamaditas para acá. Y claro, ahí me dijo, me faltó un abrazo tuyo. Si bien mi mamá no es de esas personas que te va a andar diciendo todo el rato como te extraño y que te llore y todo así, no, mi mamá, como te decía, es una persona que me dice, qué bueno que estés allá, hija, mira todo lo que está pasando acá, qué bueno que estés allá. Y ella se siente orgullosa por mí y me lo ha dicho, que dice, qué orgullo que estés allá y qué bueno que lograste algo para allá, que por algo queríamos que estudiaras en un buen colegio, después que sacaras una profesión y que lo puedas usar. Entonces, si bien la enfermería no es igual acá, pero son detalles, yo en verdad no digo de que no es lo mismo, es igual, tengo trato con pacientes y yo siempre dije desde que inicié a trabajar en enfermería, yo quiero ayudar a la gente como pueda con las herramientas que pueda. Y mi familia, bueno, mis abuelos igual, mi abuela paterna, somos muy cercanas. Y yo de repente igual la llamo para hacer acto de presencia, pero igual yo la he visto llorar. Pero trata de sonreír, pero yo sé que ella está lagrimeando y es como, trataré de no llorar yo y después lloro, porque si no me llora más. Entonces aprovechamos el ratito, pero no, en realidad no he sentido ese, volviendo al miedo, no he sentido el miedo de que, chuta, están pasando un mal momento, gracias a Dios. Toda mi familia está súper bien. De hecho, fueron a pasar Navidad a Miami. Yo digo, no, están mejor que yo. Mal no le están pasando. No, llorando no están. No, y de hecho me da risa porque en Chile, no sé si será también en México, pero con mis hermanos es como, nos enviamos los memes de, oye, ¿te acuerdas de mí? Y es como, no. Y es como, gracias por extrañarme. Pero igual no me saludan para mi cumpleaños y de vez en cuando nuestra comunicación de los chilenos, según yo, es como comunicarnos con memes. Y es como mi hermana que vive lejos. ¿Y tú quién eres?
Entonces, yo sé de que si me envían memes es porque se acordó de mí y me quiere. Entonces, con eso ya me contento y listo. Puedo seguir viviendo feliz. Claro, no, pero qué lindo que a pesar de la distancia al final siguen siendo parte de la vida del otro, ¿no? O sea, aunque es difícil obviamente mantener la distancia, pero la verdad es que yo creo que el apoyo de nuestras familias también es algo esencial en estos procesos porque, digo, al final tú decidiste hacerlo primero tú sola, pero a fin de cuentas tuviste el apoyo de tu familia, ¿no? Cuando tú les dijiste, tú sabías que ellos iban a estar ahí, que tus abuelos iban a estar orgullosos de ti, que te iban a acompañar y que están felices de lo que estás logrando, ¿no? Entonces yo creo que también eso es algo súper importante y que también, pues, nos sube el ánimo, ¿no? O sea, como que emocionalmente también te ayuda a pensar de que, bueno, pero también lo estoy haciendo en parte por ellos y gracias a ellos y ellos están felices por verme cumpliendo mis sueños. Sí, de hecho es como yo cuando he estado en mis momentos de bajón, duelo migratorio, que me permito tenerlos también, yo digo, desde que estoy viviendo sola también me permito llorar, porque yo siempre he sido de no demostrar mis sentimientos hacia afuera, yo siempre, todo feliz, estamos súper bien, pero después cuando ya estoy sola, ahí es como me permito llorar. Y ahora he soltado más. Y después yo digo, pero ¿por qué lloro? Identifiquemos dónde. Y soy mi propia psicóloga de repente. Digo, ¿por qué? Y digo, mi familia está bien. Están todos bien. Gracias a Dios tengo la dicha de poder decir, dejé a todos bien. Claro. Entonces, eso es lo que me ayuda a seguir acá. Y yo digo, por ese motivo no tengo sufrimiento. Así que gracias a Dios, check, por eso no es. Pero claro, echo de menos de repente el volver a, como, no sé, yo de repente despertaba, me levantaba y es como, ¿dónde está mi mamá? O es como ir a buscar a mis perros. Eso es lo que más echo de menos, porque tenemos 3 perros con mi familia. Cuando digo mi familia, me refiero a de parte de mamá, porque yo vivía con ella. Mi papá vivía con mis hermanas y de vez en cuando nos veíamos, pero yo vivía el día a día más con mi familia de parte de mamá. Y bueno, tenemos 3 perros grandes, 2 border collie y una collie. Entonces comprenderás que teníamos a los niños, les decimos. Sí. Y yo era la que los sacaba, igual los acompañaba a mi mamá con la veterinaria y íbamos al campo y andar todo el día con los perros. Andábamos en el auto, decíamos furgón escolar porque andábamos con los 3 perros en el auto. Y yo siempre estuve acostumbrada a estar con animales, mascotas. Y eso fue lo que más me dolió dejar, porque despedirme de mi perro, porque claro, cada uno tiene su favorito que fue elegido por ellos. Mi mamá tiene su regalón. Bueno, su esposo, mi segundo papá, por así decirlo, que yo le digo que él es el que me malcría, porque con él súper cercano y nos conocemos una vida entera. Él y mi hermano tienen a la Noita, que es la collie, la princesa a la casa. Y a mí yo tengo el Teo, que es otro border collie. Entonces cuando tuve que dejarlo lloré, más que lo que lloré en el aeropuerto. Y yo hacía videollamadas y los perros ni ahí conmigo, o sea, no me miraban. Y yo como sufriendo, llorando por ellos. Y ellos no estaban bien. ¿Qué van a estar mal si mi mamá los tiene bien? Y también digo, ya, mis perros están bien. Gracias a Dios, hasta ellos están bien. Claro. ¿Por qué voy a llorar? Entonces después digo, me permito llorar porque es como, duele. Sentirlos. De repente uno quiere llorar porque llora, es como, quiero un chocolate de Chile. Y es como, porque no lo tengo. Sí. Yo, de hecho, aquí he aprendido a valorar qué es lo que quiero de Chile y aprendí que el jugo en polvo es lo que yo más echo de menos. No sé si en México tendrán, pero no. Yo lo echaba mucho de menos y le pedí a mis amigas que han venido que me compren, por favor, jugo en polvo. Pero hay otros que echan de menos algún condimento, qué sé yo. Claro, siempre hay algo que extrañamos. Entonces mi mamá me mandó con otra amiga medicamentos también ahora. También súper necesarios. Pero los de Chile, así cuando uno está con, como el Big Vaporub, no sé si lo conoce usted. Claro. Ya, nosotros tenemos el Tapsin caliente, que son unos sobrecitos con paracetamol y un antialérgico, que aquí yo no he visto. Y yo echaba tanto de menos también eso que les pedí. Esos son mis must-have de Chile. No, me encanta. Claro que siempre vamos a extrañar ciertas cosas, ¿no? Que nos recuerdan y que nos hacen sentir en casa o que son ese tipo de pérdidas que luego no reconocemos hasta que de verdad estamos acá y pues si extrañas el cafecito al que siempre ibas o extrañas tal comida o como dices, tal condimento y es válido. Y si quieres llorar por tu chocolate, pues está perfecto porque pues al final son pérdidas y es válido extrañar y es válido sentirte triste. Y también me encantó que hablaste de las mascotas porque creo que también es otra cosa de la que no se habla lo suficiente porque siempre hablamos de, ay, extraño a mi mamá, a mi papá, y obviamente, ¿no? A ver, son nuestros papás y los amamos y los extrañamos. Pero otro duelo que también existe es el de las mascotas. Es el de las mascotas, el sentir que los estamos dejando, que ya no están contigo porque se vuelven parte de tu familia.
Totalmente. Entonces creo que también es otro duelo del que se tiene que hablar y que qué bueno que lo mencionas, porque a ver, también es súper válido llorar por tu mascota, extrañarla, o sea... Y aparte que no hay manera en que tú les puedas explicar de que, oye, me tengo que ir a Alemania porque allá voy a trabajar. Entonces es como, ¿cómo le explico? O sea, no es que me quiera ir, no te estoy dejando, ¿no? Entonces, Tal cual. Sí, también es todo un duelo. Y un poquito antes de ya arrancar de lleno con el tema del duelo, ¿no? De ya estar acá lejos. Una última pregunta de la primera como etapa de tu proceso es, hablaste mucho de estar lista para poder migrar. Hablaste mucho de que obviamente existe el lado del papeleo, que pues al final lo hiciste con la ayuda de esta agencia y que pues tienes que ir haciendo trámites, pero también me encantó que hablaste de estar lista como a nivel personal, ¿no? De sentir que tu crecimiento personal te alcanza para ya independizarte, para ya migrar tú sola. ¿Cuál dirías, o sea, cuáles son esas cosas que ahora ves que te hicieron estar lista? O que le dirás a las personas de que si vas a migrar, checa que este checklist lo tengas listo, porque también es otro tema el internamente estar listos para migrar. Claro, yo creo que igual depende de cómo sea la persona, qué tan creyente de qué cosa sea, porque algunos se aferran más a la religión, algunos se aferran más a los tratamientos holísticos, no sé, lectura de tarot y todo es válido, para mí todo es válido porque yo también he caído en eso. Todo me sirve. Entonces, yo también tuve un momento que una amiga me acercó a constelaciones familiares. Yo no lo conocía. Y yo dije, ¿será como otro tarot? ¿Otra cosa así? Y no, es como una ayuda holística que te ayuda a ver como qué es lo que te dice la vida de ti, qué es lo que tú tienes presente ahora, cómo te ves tú ahora. Y me ayudó como terapia a darme cuenta de qué partes tengo que evolucionar un poco más o dónde tengo que fijarme en las debilidades o cosas que yo estoy ignorando. Y es como, fíjate ahí, porque ahí es donde estás fallando. Y claro, pues yo ahí, claro, esos son como cosas internas que uno va encontrando en esa terapia, que fue lo que me sirvió a mí. Quizá hay otras personas vinieron sin constelaciones familiares, obviamente. Pero según yo, uno tiene que hacer una pausa y ver qué es lo que te sirve. Si de verdad la religión es lo tuyo o estas terapias. A mí me sirvió esta fue mi vía. Pero yo tenía que darme cuenta de que habían cosas que yo tenía que mejorar. Por ejemplo, yo era una persona muy impulsiva, que respondía como desde mi niña interna. Claro. Un ejemplo muy claro que yo dije, estas reacciones tengo que cambiarlas o si no, no voy a aguantar en Alemania o en cualquier otro lado. Yo cuando recibí la primera noticia de que me rechazaron la visa, obviamente salía fuera de la embajada, hice una pataleta, que yo estaba, en ese minuto llamé a mi mamá, lloré, y después llamé a mi papá, y empecé a hacer una pataleta y él quería tratar de ayudarme y me dijo, pero ¿y ahora qué puedes hacer? Y yo, ay, no sé, ¿qué voy a hacer yo? No quiero nada. ¿Y ahora qué? Y yo no sé, quería tirar los papeles y chao. Pero esas reacciones no son adultas. Eso no es tan fácil hacerlo si vives tú sola. No, entonces, y eso nadie lo enseña y uno no se da cuenta. Totalmente. Porque uno dice, pero sí hice todo bien y claro, uno tira, el tema es adulto. Pero si uno mira bien, yo no reaccioné como adulta. Reaccioné como una niña chica que no le cumplieron el capricho y que no logró lo que quería. Y es como, pero... Entonces, ahí yo tenía que mejorar mi reacción. Y claro, me rechazaron la visa, pero después ya me quedé con mi mamá y empecé a soltar y dije, ¿sabes qué? Tengo que hacer las paces. Y es como, bueno, si no resulta, no fue. Claro. Y saber reaccionar de que si no fue, no me voy a frustrar. Y si Dios no quiere que yo me vaya, entonces aceptar. Yo hice mucho proceso de mentalizarme de qué pasa si de verdad ya esto no va. Yo me daba ultimátum sola. Por ejemplo, cuando di la última prueba de alemán, yo dije, si esta ya no la pruebo es porque ya no es. Porque yo quedaba 1.2 marce y la prueba reprobada. Y yo, pero claro, yo estudié solo con YouTube. Eso fue recordar 11 años sin hablar en alemán. Sí, recordarlos con YouTube, que me den puntos de cómo hacer la prueba del Goethe, que ese fue el instituto donde tenía que dar la prueba. Y ahí fue cuando yo realmente dije, tengo que aprender a cómo yo reaccionar,
porque yo también soy muy impulsiva y soy una persona que yo, como te digo, yo creía que era muy Capricornio, pero hay que sanar un poquito esas reacciones, que yo guardaba mucho. Yo guardaba mucho y me tragaba todo, y obviamente no contaba nada, esto mismo de Alemania, pero era por un bien. Pero después ya contar mis sentimientos o saber expresarme, entregar mi cariño, me costaba. Yo antes creía que ya soy una persona de piel, pero una cosa es ser de piel y otra cosa es decir, por ejemplo, mamá, ¿sabes qué? Me gustaría saber tal cosa y poder permitirme hablar. Porque yo en realidad era como más superficial. Hubo con mi hermano, también tuve un momento de que tuve que expresarle de que, ¿sabes qué? No es que yo sea pesada contigo o sea mala. Yo sentía que era el rol de hermana mayor ser la pesada. Claro. O ya quizá él diga que eres mala conmigo. O que porque eres tan mañosa, le decimos, porque eres enojona. Y yo era así. Y de repente decía, yo no soy la mamá de mi hermano. Y es como, no, está bien. Y de repente decía, ¿cómo me verá él? Y yo ahí empecé a decir, es momento de hablar. Y yo lo veía como un niño chico. Él es el bebé de la casa, tiene 21 años el bebé. Entonces, claro, ya no es un bebé. y un día me tocó hablar con él. Y le dije, perdóname si yo fui así, le escribí hasta una carta. Porque realmente dije, no puede ser que él me vea y me vio todo este tiempo y yo me vaya y él se quede con que yo fui la hermana mala. Claro. Porque claro, yo no lo veía como en ese modo, claro, sí. Pero su visión no era la misma la mía. Y yo empecé a hacer retrospectiva de cómo me veía cada familiar, cada persona, mis hermanos chicos, y con quien yo realmente no me expresé bien. O con amistades también. Y ahí yo empecé a hacer mi propio proceso y yo no lo vi en el minuto, pero dije, ¿cómo voy a irme si yo fui así? Es como, no me quiero ir con ese sentimiento y decir, se va a quedar con esa visión mía. Hablé con mi hermano, hablé con mis hermanas de parte de papá, que son las personas con las que yo sentí que tenía que hablar un poco más. Mi mamá, como te digo, en ese minuto que se dio de la operación, también me di la oportunidad de abrazar más y decir te quiero, porque yo no me daba cuenta que yo no decía te quiero. Según yo sí, pero en realidad decirlo de verdad y permitirme la emoción de llorar delante de alguien, no lo veía. Entonces yo, si a alguien más le sirve este consejo de empezar a mirar cómo lo tiene la situación, que lo haga. Porque hay muchas personas, y yo lo he visto, de que quieren emigrar, pero dicen, ¿por qué te quieres ir tan luego? ¿Por qué quieres hacerlo tan rápido? Porque quieren escapar. Claro. ¿Y escapar de qué? De sentimientos, de arrancar de las obligaciones sentimentales, de, por ejemplo, alguien no se lleva bien con el papá o la mamá y quiere arrancarse de la casa poco menos porque no se da la situación en el país. Yo no quería sentirme como que me iba así porque no era la situación, no era mi forma, pero claro, yo quería irme rápido porque yo llevaba mucho tiempo. Pero tampoco quería que, no me importaba en realidad lo que dijera los demás que se viera así, pero en realidad yo no quería sentirme como que estoy escapando. Y yo me dediqué a hablar y sentir y me dejé sentir. Y eso es lo que más me ayudó. Y cuando yo ya solté, y además solté la idea de que si no me iba, no iba a pasar nada, que yo me sentí orgullosa de todo lo que logré hasta el camino y cómo, la persistencia que tuve. Total, ¿eh? Porque ya fue la paciencia, yo tengo una paciencia de oro, pero yo ya estaba llegando a mis límites y no quería explotar y decir, pero quedarme con la frustración. Y aprendí a ir soltando, así como ya no tengo la culpa de que fui una mala persona. Ya no tengo la culpa de que me quedaron temas pendientes con mis personas. Y ahí empecé a soltar, como que hice un checklist de cosas que yo no quería dejar. Y yo siento que eso ayuda a hacer el proceso, porque una cosa es el papeleo, que eso lo sabemos todos, esos a grandes rasgos, pero hay muchas cosas internas de qué no te deja avanzar en tu vida. Y no solamente para el proceso migratorio, sino que en la vida. ¿Qué es lo que no te deja avanzar? ¿Qué es lo que no te deja... ¿Por qué sigues en un bucle de no encontrar el trabajo que tú quieres? ¿Qué te da miedo? Encontrar tus miedos. Y yo encontré mis miedos, les di cara. Esto mismo de enfrentar mis miedos eran expresarme. Eso mismo me permití llorar delante de mi hermano y decirle, la verdad es que yo sí te quiero, no soy una hermana mala, pero si tú lo ves así, de verdad lo siento mucho. Pero después ya yo sé que él me entendió, igual mis hermanas y todo, y me pude sentir tranquila conmigo misma. Y en el minuto que yo solté, y por eso dije, apuesto que ahora estoy súper bien y que estoy ahora tranquila, sí va a pasar. Me van a llamar. Y así fue. Y yo digo, no es que haya sido como manifestar, pero sí puede ser porque yo dije,
estoy segura que el destino me va a jugar esta pasada de que cuando yo ya digo, ya no quiero más, ahora sí. Y pasó. Y pasó. Oye, pero qué masterclass nos acabas de dar, porque te lo juro que, o sea, te escuchaba y dije, claro, o sea, todos deberíamos, o sea, si se hablara más de todo este proceso interno que implica migrar, claro que todos deberíamos tener esa preparación interna para migrar, porque si no, al final, a ese tipo de cosas nos vamos a enfrentar, pero si no lo hacemos antes de migrar, nos va a llegar ese momento cuando ya migramos, cuando estamos solos, cuando estamos atravesando un duelo migratorio que al final siempre va a ser difícil, siempre vas a extrañar, siempre vamos a llorar, porque es muy complicado migrar, o sea, el proceso migratorio implica un duelo, y un duelo duele, literalmente. Sí. Entonces, qué bonito, y de verdad que mis respetos para ti, que tuviste como todo ese proceso previo, y que hoy te ayuda a vivir tu experiencia, obviamente no sin duelo, pero desde un lugar mucho más sano, siento yo, o sea, desde un lugar más honesto contigo misma, desde un lugar de muchísima más paz. Entonces, de verdad que yo lo anotaría hasta... Yo siempre me llevo cosas de las entrevistas, pero te lo juro que esto me lo llevo porque es algo muy valioso. Es algo muy valioso el enfrentarte a ti mismo antes de irte a un lugar, porque al final vas a enfrentar otro lugar, vas a enfrentar a un país nuevo, a una cultura nueva, a un idioma nuevo, a un trabajo nuevo, ¿no? Entonces, qué importante y que me encantó. O sea, de verdad que yo lo anoto en mi diario para llevarme esa tarea. Pero claro, me imagino que entonces... Por eso hoy vives con tanta paz, ¿no? Que como dices, no significa no llorar, significa reconocer los sentimientos, significa vivir esas emociones, reconocerlas y respetarlas, ¿no? Y vivirlo con mucho más paz este proceso. Y me encantó, o sea, de verdad que mis respetos para ti y quedémonos todos con estas lecciones, con estos aprendizajes. Ahora sí, yéndonos ya de lleno al momento en el que llegas a Alemania, ¿no? Llegas a Alemania, tu sueño de tantos años. ¿Cómo fueron esos primeros momentos? O sea, llegas, me imagino que tenías que hacer todavía ciertos trámites para ya poder empezar a trabajar, pero bueno, parte del show. Pero ¿cómo empiezas? Porque nos contaste hace rato que empezaste como a vivir ese duelo que te habían platicado, ¿no? Exacto. ¿Cómo es que empieza a llegar a ti? ¿Qué expectativas tenías? ¿Qué sentiste de ya estar en Alemania? ¿Cómo fueron esos primeros momentos? Bueno, primero yo me tenía de fortaleza que yo ya conocía el país, si bien no la ciudad, pero el país, un poco la cultura y bueno, el idioma. No era algo totalmente nuevo para mí. Yo, gracias a Dios, igual he tenido la oportunidad de viajar mucho. He sido turista muchas veces, entonces no era la primera vez que agarraba un avión. Pero yo admiro mucho, por ejemplo, tengo una amiga que se vino conmigo, chilena, nos conocimos un poquito antes, ella me acompañó en esto de la visa, y nos vimos unas 2 veces antes de venirnos y desde ahí no nos soltamos. Y bueno, ella era la primera vez que agarraba un avión. Yo le digo, amiga, ahí sí que te admiro, porque yo sé lo que es agarrar un avión, yo ya he estado miles de veces en vuelo, incluso dentro de Chile, pero ella nunca. Entonces igual, como ella, muchas han agarrado el avión, pero para irse a vivir a otro lado, no de turista. Entonces yo digo, si bien yo he sufrido y esos momentos, pero yo ya había estado lejos de la familia, ellos no. Y así como ella, yo digo, wow, esos momentos de duelo son distintos para cada uno, pero como fue mi experiencia, a mí yo llegué a vivir en un depa estudio sola, que esto me lo dio la empresa, me aseguraron 6 meses. Eso está genial. Sí, pero como te digo, para todos ha sido la experiencia distinta. Hay otros que les ha dado hasta 3 meses y yo encuentro que eso es poquito para lo difícil que es encontrar un departamento o donde vivir. Pero bueno, en mi situación fueron 6 meses, pero primero iba a vivir 1 mes y medio en un lugar y después me iba a una WG, una Wohngemeinschaft, que es vivir con otras personas, y ahí entre esas estaba mi amiga. Y bueno, la cosa es de que estuve ese primer mes y medio viviendo sola, pero debo decir que no me gustó mucho el lugar. Si bien me ayudó, ya vivía sola, perfecto, el baño solo para mí. Claro. Pero la cama y todo, llegué y no había un confort, tuve que salir a caminar la primera noche, activé mis datos móviles de Chile, porque no tenía wifi, no tenía nada. Aquí a Alemania cierra tan temprano todo, y yo llegué muy tarde. Sí. Tenía hambre y nos dejaron me fueron a dejar a mi lugar, maletas, y duerme. Y no tenía nada, no tenía toallas, no tenía nada. Y bueno, ahí habían unas que
la usé, pero como así. Y después no las ocupé nunca más, las lavé y no las ocupé más. Me fui a comprar al día siguiente inmediatamente. Pero tuve que caminar y caminé hasta el Hauptbahnhof, ahí la estación central, que fue lo que más cercano llegué a que había algo abierto. Yo no sabía qué tan peligroso era llegar a las estaciones y menos de noche, menos sola. Yo fui a la vida, caminando más de 20 minutos, pero así como llegué y había un café que justo miré y decía unas palabras que dije, esto es el mensaje divino del cielo. Le saqué una foto y lo subí a ese video que yo hice después, que decía, she knew that she could, so she did. Wow. En inglés, claro. Ella sabía de que podía y lo hizo. Lo encontré, porque yo miré y dije, tengo que sacarle una foto porque esto es un mensaje divino. Fue la noche que llegué. ¡Qué fuerte! Perdón mi pronunciación en inglés, porque ahora ya tengo la mezcolanza de idioma, que ni decirte, no hablo ni siquiera bien ya el español. Entonces, claro, yo miré ese mensaje y dije, qué lindo. La vida me sonríe y esos son mensajes de Dios. Así que seguí caminando y dije, bueno, estoy protegida. Llegué, comí en el McDonald's porque era lo único que había. Claro. Me reporté así como, hola amigos, estoy aquí por Instagram. Y después ya volví. Y ahí mensajeando a mi amiga así como, ya encontré confort, ya puedo volver a la casa. Dormí, habrá sido desde las 2 de la mañana. Me quedé dormida a las 9, nos pasaban a buscar. Me levanté en 5 minutos y salimos. Y nos ayudaron con los trámites, que el teléfono, que todo lo del banco, el Anmeldung, el registro, y nos ayudaron con eso. Y después ya nos dejaron solos y ya habrá pasado como una semana y media que empezaron las clases. A fines de septiembre del 2024 empecé las clases del Anerkennung como tal. Ahí tuve como unos 5 o 6 meses, fuimos el primer grupo de Anerkennung que lo hicieron tan corto el tiempo, porque generalmente dura un año, 8 meses, un año. Nosotros 5 o 6 meses, desde que llegamos. Que les surgía que se fueran a trabajar. Es que ya es tanta la falta de personal, Marce, que ya tuvieron la experiencia de que hubieron chilenos y ya habían llegado más grupos migrantes de esta misma empresa. Y les funcionó bien, entonces que vengan. Y ahora llegamos muchos chilenos. Y nos repartieron por todos lados y claro, hemos ido bien y las pruebas no eran tan complejas en realidad. Lo que más me complicó fue el idioma. Claro. Porque YouTube fue mi recordatorio y eso estamos hablando que di la última prueba del 2023. Volví a clases y volver a estudiar el alemán septiembre del 2024. Y claramente en el momento que se me rechazó la visa, lo último que quería era ver un video. Ponerte a estudiar alemán. No, es saber algo de alemán. Sí. No quería ni una palabra en alemán. Entonces, claramente no quise estudiar porque algunos decían, pero igual podrías estudiar algo. Yo no quiero saber nada. Si me sale bien, si no, ¿para qué? Así que ese fue como mi inicio, de que no me gustó primero el lugar. Ahí fue cuando lloré mucho, porque eché de menos mis perros y me di cuenta de que uno tiene lo teórico de que existe el duelo migratorio. Ya, perfecto, es el duelo de alguien que se va de su país. Y hasta ahí uno queda, es la teoría. Pero no hay mucho estudio de eso. Tú muy bien lo decías en un capítulo anterior, donde hablaste de tu historia, que yo rescato de esas palabras de que no hay mucha información. No hay. Y no importa del país que sea, no hay información de cómo cada uno lo vive, porque cada duelo es muy distinto. Sí. Yo lo viví al inicio. Mi prima lo vivió después. Entonces, nuestras historias son muy distintas porque ella se fue en otra situación, se fue con pareja, se fue acompañada. Y yo no me vine con pareja, pero obviamente me vine acompañada en el mismo avión con esta amiga y otros chilenos más del grupo. Y claro, pues yo llegué a vivir sola y ahí fue cuando me di cuenta de todo lo que dejé atrás. Yo hasta la semana pasada de eso estaba paseando mis perros y ahora ya no es mi vida normal. Sí. Ya no están mis perros, ya no tengo mascota. Y me pasó de que aquí la cultura es tan distinta que tú vas por la calle y los perros no se te acercan así de la nada como en Chile, que es normal. Y las personas no es que... Yo siempre, por ejemplo, se acercan a mi perro y es como, por favor, háganle cariño, que con mis brazos no es suficiente, porque parece que necesitan más brazos. En cambio acá... hasta incluso tironean la correa. Y una vez le pregunté a una persona porque tenía ganas de abrazar un perro y se veía muy bonito y yo iba saliendo al trabajo. Era una señora en una banca con 2 perritos. Y le pregunté, disculpe, ¿puedo hacerle cariño a su perrito? No. Y yo, ¿de verdad? No. Y yo como, ok, bueno, buen día. Y me fui así y yo dije,
¿pero cómo? Dije, ¿cómo no va a querer aceptar un cariñito a un perro? Sí. Yo, uy, ¿dónde me vine a meter? Entonces esos son los pequeños detalles que al comienzo me dolieron y ahora ya no tengo el impulso de, ¡ay, perrito lindo! No, aquí no se hace. De hecho, mi mamá me vino a ver en julio. Eso fue otra noticia maravillosa y ahí después te voy a contar más detalles. Pero la primera advertencia que le hice a mi mamá. No toques los perros. No, por favor. Le dije, mamá, es que la gente no lo va a entender. Nosotros somos así y yo con mi mamá es como, mira un perro. Y es como, tenemos 3 perros en la casa. Pero mira un perro. Entonces, yo sé que mi mamá es igual que yo. Pero entonces tenía que decirle eso y aparte mi mamá como no habla en alemán, no habla en inglés, no iba tampoco a saber entender si alguien le decía, oye, no te acerques. Entonces le dije, por favor, mamá, no, porque realmente te va a ser un mal momento. Sí, son ese tipo de choques culturales, ¿no? Que no te esperas y que pues sí te van poniendo, o sea, como que siento que poco a poco vas cachando de que no estoy en mi país. O sea, aquí las cosas funcionan diferente y me tengo que adaptar y no tengo todo lo que tenía y quizá ya estoy sola, ¿no? Los que emigran y llegan a vivir solos, de que te cae el 20 de que ya voy a vivir sola y ahora así va a ser mi vida. Y pues es parte de, ¿no? Y sí hay que hablar más de ese duelo migratorio. Sí. Y sí hay que hablar más que en cada persona se ve diferente. Porque puede que lo vivas al principio, al medio, a los 10 años de haber migrado, porque cada proceso es muy diferente, cada uno es diferente. Los procesos personales que tenemos son muy diferentes. Entonces, yo creo que simplemente saber que existe y saber que lo vas a vivir, ¿no? Y hablarlo y compartirlo para no sentirnos como solos en ese proceso que puede ser pues muy complicado. Y en cuanto al área laboral, ¿cómo fue llegar y adaptarte? Y haces este curso, el que nos platicaste, que fue muy express, que es como de idiomas y como para enseñarte lo básico, ¿no? Para ya poder trabajar, como nivelarte, homologar un poco. El curso se dividió en 2. Okay. Fue primero como recordar palabras, o sea, como orientado hacia la enfermería. A ver, primero fue como el curso más básico, como recordar el alemán, así como un poco más cotidiano. Pero después ya hicieron la separación de el curso como enfermería como tal. Y, por ejemplo, yo ahí aprendí a decir toma de presión, Blutdruck. Yo no tenía ni idea. Yo llegué sin saber cómo se decía jeringa, nada. Yo me entregué a la vida, dije, si tiene que salir, saldrá. Sobreviviré. Y eso es problema de la Cata del futuro, pero ya ahora era la Cata del presente la que tenía ese problema y dije, ay, esto pasó por dejarlo, pero bueno. La cosa es que nos hicieron test y pruebas y cosas así. Y me pasó que como soy la única que tuvo esta situación de que no estudió el alemán y no lo tenía fresco, los chicos hablaban y yo los escuchaba así como, ay, es que tienes que declinar este verbo y yo como, ¿declinar qué? ¿Qué se declina? ¿Qué es declinar? Y yo hablo nomás, los chilenos tenemos una palabra que decimos hablar al lote, como salga. Y yo soy así hasta en alemán. Yo hablo muy chileno hasta en alemán. Ok. Si suena bonito, así es. Así es. Y yo me permito que me corrijan. De hecho, siempre le digo a mis colegas, por favor, corrígeme si lo digo mal. Porque así yo aprendo, porque si no, no tengo otra instancia, porque yo en mi casa no quiero volver a estudiar. No, ahí yo es cuando escucho en español. Pero bueno, pasó de que en este curso, el profe que estaba dedicado a hacer la gramática y todas esas partes, nos hacía el test y, bueno, notitas que en realidad no valían una nota real, pero más o menos así. La cosa es de que va y un día se me acerca y me dijo, me preocupa que tengas las notas un poquito bajas, como que, no sé. Yo estaba contenta. A ver, aquí tienen como un sistema de que el 1 es el máximo. En Chile es el 7. Entonces es al revés la escala. Sí. Entonces digamos que yo me sacaba un 2 o un 3 y yo, genial, feliz. Porque le achunté al DEA DASO D. Pero yo no lo estudié. Yo no me acordaba. Mis compañeros sí se acordaban de cómo era el D con la finalidad. Y yo no me acuerdo. Entonces, claro, él se preocupó que dijo que notando a mis compañeros... Esto se va a trabajar a un hospital. Claro, pero yo estaba muy feliz, yo veía el vaso medio lleno porque dije, para lo que no tiempo que llevo sin estudiar, esto no es nada, está fantástico. Hasta que un día una profesora aparte, delante de él, preguntó así como, ¿hace cuánto tiempo saben alemán? Y es como, ¿hay alguien de aquí que sepa alemán más de un año atrás? Y yo fui la única que levantó la mano. Y dije, yo sé alemán desde el colegio y ahí conté un poco la historia. Y dije, yo llevo 11 años, en ese momento, sin hablar en alemán. Entonces, perdón de repente si no lo conjugo bien o no declino.
Y él después se me acercó cuando terminó la clase y me dijo, yo no sabía tu historia. Y la verdad es que, claro, uno mira cuánto tiempo estuviste sin hablar el idioma, sin acercarte. Y es como, sí, está bien que te recuerdes varios, entonces ahora me hace sentido. Y yo como, gracias por reconocerlo. Pero claro, yo antes no me había acercado a decirle, ¿sabe qué? Yo no me acuerdo. Claro, claro. Entonces, claro, fue distinto. Sí, fue esa parte del curso, ¿no? De prepararte. Claro. Y entonces luego ya te toca entrar a trabajar. Te toca entrar al hospital directamente a trabajar. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Porque yo he escuchado que es diferente, ¿no? A como, para empezar, la preparación que tienen las enfermeras en Latinoamérica en general, como que es más profunda o más tiempo estudian los enfermeros. Aquí las tareas que hacen son diferentes. ¿Cómo fue para ti también adaptarte a este nuevo sistema? La primera vez que me tocó llegar ya como a mi práctica, yo estoy en neurocirugía actualmente. Y ahí es donde llegué, donde me quedé. No he ido a otro lado. Y bueno, la cosa es de que el primer día yo esperaba buscar, como en Chile, que nos asignan a un enfermero que sería nuestro profe guía, que es el que nos hace como la introducción y dice, bueno, aquí esperamos que tú cumplas esta función, esto, lo otro, protocolo. Acá yo llegué y claro, me habían dicho que más o menos con quién tenía que estar, pero esa persona no estaba. Y yo como, ya, ¿y quién es el reemplazo de? Y es como, si quieres te vas con él y te quedas con esa persona. Y es como, ah, bueno, lo sigues. Y yo esperando que hicieran como una introducción, algo más formal. Y estoy esperando que alguien que claro, me explique. Que me digan cómo es la estación. Y claro, se dio que yo preguntando, me fueron mostrando todos los colegas, pero no es como en Chile que está protocolizado el hecho de que cada estudiante tiene a su enfermero guía. Acá llegan muchos estudiantes, los azubis, que son los que están estudiando para la enfermería, o incluso algunos de colegio, que no sé si son una práctica especial del colegio, ahí yo no tengo muy claro, pero niños muy chicos, 16 años, que yo no sé a qué vienen en realidad porque muchos no pueden hacer. Claro. Y vienen tantos que hay colegas que de repente dicen, yo ya tengo uno, ya el otro, pero es como, ¿con quién voy? ¿Con quién? Un poco más desordenado quizás. Claro. Pero aquí es normal. Y aquí los estudiantes llegan y es como saben de que tienen que preguntar con quién van a quedar y es normal. A mí eso me chocó un poquito porque en Chile estamos tan estructurados en la enfermería de que tú sigues a esta persona y le aprendes nosotros decimos las mañas, claro, a esa persona y cómo te lo va mostrando él. En cambio acá cada uno tiene su estructura y yo seguía al que estaba de turno, al que me podía guiar. Y así. Claro. Igual nos dejaron de vez en cuando un Praxis Anleitung, que es el que nos mostraba ya la parte teórica, porque igual tuvimos que hacer la parte de enfermería, que es el proceso de atención de enfermería, que es el PAES, que es como una pruebita teórica. Y claro, él de repente me sacaba un ratito de la práctica y me hacía como el curso, pero era cortito y listo. Después volvía a trabajar, a seguir la línea del resto de los colegas. Hasta que de a poco ya me iban soltando y cuando yo ya di la prueba, que la di ahí, ya después me dejaban un poco más libres tomar pacientes hasta que ya me entregaron oficialmente el documento, que claramente demoró. Yo di la prueba final aprobada en marzo del año pasado, me llegó a fines de junio. Sí, normal. En Alemania es normal. Y de hecho el mío no demoró tanto, a otra amiga le demoró mucho más. Wow. Entonces igual es como... siguen siendo la burocracia y siguen siendo trámites. Totalmente. Y claro, ahí el sueldo seguía siendo el mismo de Anercante. Uy. Pero tampoco era tan terrible, no era como Azui, que era un poquito más, Okay. Pero después ya nos pagaron como el real enfermero y ahí venía el cambio de color de uniforme, la polera. Ya no era blanco, ahora ya pasaba turquesa en mi caso. Ya era oficial. Ya era oficial, así que ella trabajaba solita, no tenía que seguir. Nosotros en Chile decimos que andar como pingüino, siguiendo al otro. Ya no tocaba andar de pingüina y ya me tocaba tomar a mí mi área y ya empezar. Ahí yo le tenía pánico porque decía, pero mi alemán y agarrar el teléfono es cosa que hasta el día de hoy todavía es como... Te entiendo perfecto. Mentalizar y ahí es como, Guten Morgen. Ya poner la actitud y escuchar y ahí sí que tengo que taparme Poner el oído. claro. Por ejemplo, nosotros en español, si alguien, no sé, por ejemplo, si yo llamo y tú me dices, oye, dile que tal cosa, eso en alemán yo no puedo. Porque o escucho aquí o te escucho a ti. Claro. No puedo. En español sí, es normal. Pero en alemán todavía no he llegado a ese nivel de expertise topísimo. Poco a poco. Hay que tener paciencia en el proceso. Pero claro, así fue más o menos mi inicio. Me encanta, me encanta. Y en general, ahorita que ya experimentaste lo que es ser enfermera en Alemania,
¿Lo recomendarías a otros colegas quizá? O sea, es algo que vale la pena, digo, porque lo experimentaste en ambos lados, ¿no? También estuviste trabajando un tiempo en Chile, tienes manera de hacer la comparación directa en cuanto a cómo se trabaja, en cuanto al nivel de vida que te permite también, ¿no? En cuanto a sueldos, cómo viven, la carga de trabajo. ¿Lo recomendarías? ¿Cómo ha sido esa comparación? Bueno, la verdad sí es que recomiendo el venir acá a los colegas. Sí, para responder sí o no, sí, recomendable. Pero estando acá me di cuenta que no es para todos. Okay. Como te digo, hay que tener herramientas personales para poder venir y enfrentar lo que es la migración y todo, y enfrentar el idioma. Claramente uno no puede venir sin idioma. Alguna vez una colega chilena me preguntó, así como, oye, escuché que alguna vez se puede trabajar solamente con inglés. Yo dije, la verdad es imposible, porque hay viejitos que no hablan inglés, o hay personas que en realidad jóvenes que no hablan inglés, y el resto de los colegas tampoco. Claro. No es que sea Europa, primer mundo, que le dicen y todo, no significa que todo el mundo hable en inglés perfecto. Y menos en Alemania, ¿eh? Porque también aquí son como más nacionalistas con el idioma. Exacto. No, y aparte uno, claro, puede salvar un poquito con el inglés básico, pero eso de que hagan la entrega de turno por ti en inglés y además hacerla en alemán, no, eso está imposible. Por lo menos donde yo trabajo es en alemán todo. Y es normal porque estamos en Alemania, sí, claro. Es el idioma. Entonces, claro, cuesta, si hay personas que de verdad no pueden con el idioma, no, ¿para qué frustrarse? Buscar quizá otras opciones de país, porque una cosa es recomendar Alemania y otra cosa es recomendar migrar a otro lado. Quizá hay personas que funcionan mejor en España, pero eso no quita que no vayan a tener el duelo migratorio, que van a estar lejos de la familia. Entonces, claro, nosotros hablamos aquí porque estamos en Alemania y yo puedo hablar de lo que se vive estando en un hospital alemán. Pero ahí ya no podría hablar como lo que es vivirlo en España, que ahí sí el idioma es el mismo y mínimos cambios, pero ya por lo menos eso es un problema menos. Sí. Porque de hecho claro. Yo estoy en mi departamento escuchando puras cosas, TikTok en español y todo, salgo y escucho y digo, ay, verdad, que hay que hablar en alemán, sí. Cambiar el chip. Entonces igual sí. Es hasta ir al supermercado, claro. Ni con inglés te sirve siempre. No. Entonces, y hablan rápido y todo. Aparte, venirse completamente solo. Yo antes me creía capaz de poder viajar e irme a la punta del cerro sola y me di cuenta que no, que uno necesita, aunque sea online. Yo soy muy dependiente de mi teléfono, soy una persona que digo, si tengo una dependencia es de mi teléfono, porque si no, ¿cómo me comunico? Claro. Yo siempre he estado con el teléfono en la mano. Yo siempre soy la que contesta rápido. Y si no contesto rápido es porque estoy durmiendo, estoy trabajando, estoy muy ocupada o porque no quiero. Pero, os lo dejo para después, pero claro. Pero yo generalmente contesto rápido. Entonces, yo no puedo ser una persona de las que cierran su cuenta de Instagram y dicen, no, es que me quita tiempo. Claro. Es que si no, yo no estoy conectada con el mundo. Yo dependo de eso. Entonces, claro, yo tengo a mi gente y digo, ya, si quiero le marco a algún amigo o nos juntamos con algunos que tenemos acá. De hecho, celebré mi cumpleaños hace poco con los chilenos que fueron algunos compañeros míos, las parejas de ellos. Y fue un momento bien bonito y decir, hay un dicho que es como, vale más tener amigos que plata. Porque de hecho, al cambiarme, al mudarme, no fue como con camión, no fue con... No, fue con ayuda. 8 personas, si no me equivoco, sí. Que agarraron mi maleta, que agarraron un espejo que compré entre 2 y nos fuimos tomando el transporte público. Y fue tan chistoso, saqué una foto y éramos todas como 10 personas con 1000 maletas y todo y agarrando todas mis cosas. Y ese fue mi cambio de casa. Y ayudé a otra amiga que nos sacamos una foto cuando fue a comprar una mesa con la silla. Y estábamos en la estación de trenes con la mesa y la silla. No sé, aquí el mundo de Alemania es chistoso porque uno ve hasta una gente con sillones ahí y normal. O regalando cosas en la calle que están en buen estado. Y es como, perfecto, me lo llevo para mí. Entonces, claro, hay personas que no necesitan tener la valentía de poder llegar y decir, me voy a ir a vivir a otro lado. Ya sea incluso de Chile a Argentina, México, Estados Unidos, no sé dónde estará más cerca a tu lado, pero el hecho de irse lejos, ya necesitas herramientas tuyas para poder sobrevivir, porque si no te la vas a pasar llorando, te la vas a pasar sumida en una depresión horrible.
Yo digo que es un poco enfermizo el tener esa relación tan afiatada de la familia que tienen que vivir poco menos en el patio, porque si no, no viven. Yo digo, esas personas no podrían emigrar. Sí. El migrar no es para ellos. Ahora, que haya una condición en algún familiar, te creo, no es el momento. Pero sí, yo recomiendo el migrar cuando uno ya tiene la herramienta, tiene todo. Por ejemplo, ya yo llegó el momento que pude emigrar, sí, porque yo lo que más quería era lograr mi independencia económica y aquí se me iba a dar, porque el sueldo era mucho mejor. Y me gusta lo que se hace en enfermería. Hay muchas personas que no les gusta o que dicen es que es muy diferente, es que es un técnico. Y mira, se parece al técnico, porque aquí, mira, en Chile, por ejemplo, se daba mucho de que había una enfermera, 2 técnicos para esa enfermera. Entonces iban a ver a los mismos pacientes. Maravilloso. Pero acá somos todas enfermeras y en la estación tenemos solamente 2 Pflegehelferin, que serían las técnicos, las que no agarran pacientes para la entrega de turno y todo. Y no siempre están. Somos puros enfermeros y que hablando directo con el médico. Entonces, nosotros somos los que bañamos al paciente. En mi estación se da mucho porque hay pacientes que no pueden mover el cuerpo entero, qué sé yo, desorientados, desorientadísimos, total, caídas a cada rato. Entonces, claro, necesito tener como la herramienta de saber comunicarte, el saber resolver esas cosas y no tener solamente como la convicción de que soy la enfermera jefe, cool y todo. Aquí hay que trabajar en equipo y somos todos iguales. Eso es lo que me gusta, no de que empoderar solamente a una enfermera y que ella sea la líder. No, aquí no hay superioridad y eso me gusta, que se vea de que somos un equipo. Sí. Yo puedo ir a ayudar a la colega de allá y hacemos la entrega de turno entre todos juntos. Por lo menos la primera del día y la noche, eso sé que en varias estaciones es así, en la nuestra son las 3 entregas de turno. Todos en una mesa escuchando todos, no importa si no es mi paciente, yo lo voy a atender igual, porque mi colega está ocupada o ella justo fue a mi timbre y yo voy al de ella. Eso es lo que me gusta de acá. En Chile es como un poco más, tus pacientes separado. Los miro yo y es como, oye, está tocando tu paciente. Y uno de ustedes 3, porque son, como te decía, 2 técnicos y la enfermera, normalmente, obviamente no en todas las estaciones, claro, ahí uno se reparte. Entonces esas cosas son las que me gusta, que veo aquí día a día. Claro, las enfermeras allá en Chile, si bien pues, sabíamos hacer como el aseo en cama y cosas así, como el trabajo más sucio que se pueda decir, y no tanto de medicamento y cosas así, pero acá toca hacerlo porque es nuestro trabajo. Entonces eso me gusta, y aquí hay que agachar la toca, digo, porque... Como bajar tantito el ego. Claro, porque aquí somos todas enfermeras y tenemos que cooperar en todo porque aquí más técnicos no hay. Y no es que, puedes ir a hacerle el aseo, hazle el aseo a tal persona, porque eso es lo que se da en Chile. Si bien yo puedo hacer la comparación de que en las enfermeras chilenas estamos súper bien preparadas, y yo sé de que las colegas que han trabajado conmigo, colombianas, mexicanos, de India, de Namibia, vienen muy, muy bien preparados, vienen con una escuela magnífica. Pero claro, llegamos todos aquí a lo mismo, y yo sé de que todos sabemos quizá teóricamente más cosas, o podemos hacer más cosas, pero igual yo sé de que son muy buenos colegas y se puede trabajar súper bien con ellos. Así que, bueno, pero ahí me fui un poquito por las ramas, pero sí, respondiendo, sí, recomiendo venir, pero a las personas que les conviene venir. Claro. A las que no que vengan con la convicción de que me voy arrancando porque aquí no recibo el sueldo. Sí, es uno de los motivos por los que me vine. No era el sueldo, es que en Chile faltan plazas o vacantes de enfermeras. Pero siempre va a haber trabajo, porque dicen, no, es que enfermería siempre tiene trabajo. Claro, porque siempre va a haber alguien que tiene una licencia de 10 días, una licencia psiquiátrica. Algunos dicen, ojalá, lo siento por la persona, pero ojalá porque esas son largas. Entonces ahí te aseguras un trabajo de unos cuantos meses, o un año, venga a saber cuánto. Entonces, claro, es como gracias a la tragedia ajena que uno puede trabajar, porque si no, no hay cupo. Sí. Y eso es sin estar así a fin de mes y diciendo, ¿seguiré haciendo el reemplazo o volveré o qué sé yo? Entonces eso es lo difícil. Pero en cambio acá se necesita tanto y pagan bien y uno puede... Aquí me gusta lo que tienen los alemanes de que respetan su Feierabend. También. Sea, su tiempo libre es sagrado. Sí. Y te mandan para la casa cuando ya entregaste el turno y es como, ya, Feierabend, chao. Y me encanta porque en Chile, si oportunidad que tú tienes de decir,
¿necesitas ayuda? ¿Me puedo quedar un ratito más? Quédate. Y incluso sin paga extra. Entonces eso es como, si te vas a la hora es como, le dicen los zapatitos de clavo, que esos ya huyen. Entonces, claro, no es bien visto el irse a la hora como corresponde en Chile. Y en Chile, como te digo, es muy buena la enfermería. De hecho, si fuera como las vacantes de acá y el trabajo, o sea, la paga de acá, en Chile, de hecho, no sé si hubiera emigrado. Claro. No hubiera visto la necesidad porque yo en Chile lo hice porque no podía independizarme. Yo vivía con mis padres. Y es normal, mis amigos de 28, 29, 30 años todavía seguimos teniendo el vivir con los papás. Y si no, tenías que irte a vivir con alguien más. Generalmente se iban a vivir con la pareja. No era tan común el vivir con roomies, pero sí había gente que lo hacía. Pero ya teniendo ¿cuánto? Cerca hasta 40 años que no te puedes independizar. Claro. Y en cambio acá, yo ya pasé mis 6 meses de estadía que me dieron y pude encontrar departamento. Gracias a Dios vivo sola. Y ese era mi máximo sueño, era como algo que yo de verdad quería vivir, era vivir sola y no a costas del dinero de mis padres. Claro. Yo quería con mi sueldo y vivir tranquila, y si me quería comprar un chocolate, me lo iba a comprar sin mirar cuánto salía. Y gracias a Dios eso lo estoy cumpliendo ahora. ¿Después de cuánto? Bueno, pero se logró sí. y lo lograste. Y volviendo un poco al tema de si lo recomendabas o no, creo que volvemos un poco al tema que mencionaste también, que es el trabajo que tienes que hacer internamente para saber que estás migrando porque quieres y no por huir de ti mismo, ¿no? O sea, huir de tu versión de ti en Chile o en tu país de origen. Entonces creo que sí es como ser muy honesto contigo, saber por qué estás migrando, qué es lo que estás buscando, porque al final ese objetivo es lo que te va a mantener firme ante tantos años de preparación, tantos años de trámites, el duelo migratorio. O sea, al final lo que te mantiene pues constante, ¿no? Es el objetivo que tienes y el por qué estás migrando, ¿no? Claro, yo lo miraba también, lo que conversabas en tu primer capítulo donde contabas tu historia. Dijiste en una parte de que igual hay muchos migrantes que son los que tienen que arrancar de su país, que ya es por tema político. Claro. Y eso realmente digo, si yo de repente me da el bajón y sufrimos, yo digo, ¿cómo lo hacen? Ahora que ya estoy en el lugar de que ya también me tocó salir del país, no huir, salir, digo, qué terrible es para la gente que está obligada a vivirlo así. Claro. Y yo siento de que he aprendido a tener un poco más de empatía a cosas que no se ve, porque claro, viviendo en Chile con mis padres, podía decir, pucha, qué triste. Pero ahora realmente sentir que se siente estar lejos de los papás, de tu familia, de todo tu círculo que eras tú antes y dejaron tu versión anterior allá, eso es otra cosa. Sí. Entonces, claro, depende de cada situación de cómo una migra. Aquí ahora, hablando de mi historia, yo me vine como por el título y por convicción de que tenía ese sueño, esa meta. Pero la gente que emigra porque tiene que hacerlo, eso ya es un tema delicado y difícil. No, mucho más complicado, definitivamente. Sí. Yo creo que podríamos seguir hablando horas, porque hay mucho que hablar, hay muchos años de historia, muchas anécdotas y muchas historias, ¿no?, que vivimos. Pero para cerrar por el día de hoy, ya veremos si haremos parte 2, 3, 4, porque ya sé que hay mucho de qué hablar. Pero te quisiera preguntar, ¿qué significa hoy para ti Alemania? Hoy que ya estás aquí, hoy que ya lograste esa meta, ¿qué significa para ti hoy? Yo, he tenido un amor y odio, porque sí, siempre pasa, hasta con tu propio país, estando en tu país, como, ay, no pillo trabajo y cosas así. Sí. Acá yo podría decir, Alemania es mi segunda casa, pero es como mi casa principal, la casa 1, la otra es de veraneo, por decirlo en Chile. Porque siempre voy a tener mi casa allá en Chile. Mi casa es donde mis padres estén, donde mis abuelos estén, donde estén. Pero Alemania para mí significa mi independencia, porque eso es otra cosa que me anima en mis momentos negros de tristeza. Yo digo, ya, ¿qué pasa si lo dejo todo y digo, ya, no puedo con la pena y me voy a Chile? ¿Qué hago? Y yo digo, pierdo mi trabajo que es estable y no tengo lo mismo que tengo ahora, mi solvencia, mi independencia. Y digo, no, yo me quedo aquí, porque me ha abierto puertas
he sido muy bien recibida, gracias a Dios. En mi experiencia he tenido buen recibimiento de mi jefa, por ejemplo, que eso es lo más importante, Claro. porque en Chile no es normal, no es tan esperado que tu jefa sea tan amable contigo. Wow. Si bien obviamente hay casos y casos, pero normalmente uno espera de que no sea tan amable y es como no vaya a ser amiga de tu jefa. Eso jamás pasa. Aquí la jefa es cercana, si bien no amigas, pero cercana, me puedo permitir reír con ella. Nosotros de repente en el turno de mañana, nosotros siempre hacemos como el desayuno juntos. Y ella se une con nosotros y tiramos chistes o qué sé yo, y pasamos un buen rato. O cualquier cosa es como, oye, tengo que hablar contigo, y ella me permite el espacio y me comprende, y es un amor de persona. Y así como yo, también he escuchado de varias personas que han tenido esta misma realidad. Así que Alemania ha sido como un abrazo y a la vez de repente un tate quieto. Sí, claro. Claro. Pero resumiéndolo en una palabra, mi independencia. Me encanta. Sí, eso podría resumirlo. No, y totalmente. Yo creo que no, al final no va a haber lugar perfecto, pero yo creo que es muy importante justo, o sea, tener siempre el propósito y esa meta y ese motivo que nos hizo migrar como muy presente. Y siempre que exista, o sea, si lo estás logrando, que en tu caso es la independencia, es como, está bien, ¿no? Y es lo que nos va a sostener. Y de verdad que muchísimas felicidades por lograrlo. Porque ya nos contaste desde hace cuántos años tú ya lo tenías planeado. Sí, o sea, tú ya sabías lo que querías lograr. Y cómo a pesar de todo lo que pasó, de todo el tiempo, lo lograste. Y hoy estás aquí literalmente cumpliendo el sueño. Y me da muchísimo gusto que aparte estés feliz. O sea, el verte que te está gustando, ¿no? O sea, que ese sueño se hizo realidad y que sí era lo que esperabas. Tiene sus partes oscuras, como todo, nada es perfecto, pero qué bonito. Y de verdad que muchísimas felicidades por todos tus logros. De verdad que qué orgullo. Muchas gracias, Marce. Y bueno, una palabra que también me hiciste recordar ahora con tus palabras, cuando mis papás se fueron, porque esa fue una historia que no tocamos, que no vimos, cuando ya recibí visita por primera vez que vinieron mis papás. Ah, claro. Porque ahí también pasé otro duelo. Es una historia aparte, sí, esto es larguísimo y eso que llevo 1 año y medio casi. Sí. Y hay muchas partes, pero bueno, en el momento de que ellos se fueron me dijeron unas palabras que todo hijo quiere escuchar, y es, estamos orgullosos de ti. Hoy con eso me mataron y yo me puse a llorar de una manera, porque yo lloré mucho más cuando ellos se fueron a cuando yo me vine para acá. Porque claro, yo me fui y lloré un poquito porque era la emoción, pero yo estaba como, se viene la aventura. Pero cuando ellos vinieron y después ya se tuvieron que ir, me quedé sola y me sentí muy, ahí sí que sentí la distancia, como te digo, eso es una historia totalmente aparte, pero cuando las palabras que me dijeron fue con las que yo me quedé y digo, es que yo me tengo que quedar aquí porque realmente digo, hice todo tan bien, y obviamente uno como hijo, la niña interna Claro. quería escuchar, estoy orgullosa de ti, estamos orgullosos de ti. Ay, yo siento que ese es el sueño máximo de cualquier hijo. Y lo lograste. Y lo logré, así que es como... Claro, no, y de verdad que yo creo que cualquier persona que vea esto, digo, obviamente el que venga de tus papás es lo máximo, pero yo creo que cualquier persona ve el esfuerzo que hay detrás de tu historia, toda la lucha y la constancia, tenacidad que hay detrás de tu historia, y de verdad que ver que lo lograste y que sí se puede, yo creo que va a ser inspiración para todos los que vean esta historia y que vean que sí se puede, ¿no? O sea, que los sueños sí se cumplen, que no todo es perfecto. Aunque tarden. Y aunque paciencia. tarden, hay que tener paciencia, hay que trabajar en nosotros mismos, pero esos sueños sí llegan. Y pues nada, agradecerte muchísimo que estés aquí, que hayas viajado, que hayas venido a contarnos tu historia, que de verdad es muy valiosa, por dejarnos tanto aprendizaje y pues decirte todo lo mejor, porque esta aventura apenas está comenzando. Sí, muchas gracias, Marce, y a ti por tener la idea maravillosa de crear este espacio para nosotros, los que necesitamos estas palabras, porque yo te conocí cuando tenías poquititos seguidores y de repente vi que tu comunidad creció de una manera que ¿cuántas personas necesitan estas palabras? Así como tú necesitabas escuchar podcasts y cosas así. Esto es una instancia de abrirse a un mundo, escuchar las historias de todo, y de repente quizá mi historia va a resonar con más personas, o como la historia tuya que tú puedes hablar de abogada, o la misma doctora mexicana, o qué sé yo, cualquier otro que tú hayas entrevistado que es una historia diferente, y alguien va a conectar con alguna de las historias y va a decir, esto me sirve. Entonces es una herramienta muy grande la que tú estás abriendo con este podcast, así que muchas gracias a ti por recibirme. No, a ti, qué lindas palabras, gracias por estar desde el principio con nosotros, y pues nada,
esperamos vernos muy pronto otra vez. Muchas gracias. Muchas gracias también a todos ustedes por haber visto esta entrevista. Espero que les haya gustado tanto como a mí, que hayan aprendido muchísimo. Y como siempre, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Adiós. Chao.